Mi exmarido estaba de pie junto a la mujer que alguna vez consideré mi mejor amiga cuando miró mi invitación y sonrió con desprecio. «¿Viniste a buscarte un marido rico?», me preguntó. Melissa soltó una pequeña risa a su lado. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche yo no había ido a buscar dinero, ni un hombre, ni mucho menos la aprobación de Rick. Había ido por una razón completamente distinta. Y antes de que terminara la noche, ellos iban a descubrir algo sobre mí que jamás imaginaron. Eran casi las 7 de la noche cuando llegué a la gala anual de Franklin Family House. Llevaba un vestido azul sencillo y unos pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Nada llamativo. Después del divorcio, había aprendido a no vestirme para demostrarle nada a nadie. Pero al ver a Rick con su elegante traje y a Melissa agarrada de su brazo, sentí ese viejo nudo en el estómago que creía haber dejado atrás. Melissa fue la primera en verme. «Clare, no sabía que vendrías». Su voz sonaba amable, pero yo conocía demasiado bien ese tono. Era la misma mujer que durante 20 años había tomado café conmigo. Había estado a mi lado cuando mi madre enfermó y conocía todos mis secretos. Ahora estaba allí, junto a mi exmarido, como si ocupar mi antiguo lugar hubiera sido lo más natural del mundo. Rick bajó la mirada hacia mi invitación y soltó aquella frase sobre buscarme un marido rico. Antes habría respondido con algo hiriente. Esa noche simplemente entregué la invitación a la joven de recepción. Ella escaneó el código. De repente, dejó de sonreír. Volvió a mirar la pantalla. Después me miró a mí y tomó su radio. «Dígale al presidente que ella ya llegó». Rick frunció el ceño. Melissa dejó de sonreír. Unos segundos después apareció Daniel Mercer, uno de los hombres más respetados de la organización. Se acercó directamente a mí, me tomó de la mano y me abrazó como si hubiera estado esperándome toda la noche. «Ahí estás. Necesito hablar contigo arriba antes de que empiece la cena». Rick intentó intervenir, pero Daniel apenas le dedicó un saludo frío. Yo entré al ascensor sin saber qué estaba pasando, y mientras las puertas se cerraban, tuve una sensación extraña. Algo importante estaba a punto de ocurrir. 18 meses antes, yo todavía era la esposa de Rick Bennett. Habíamos estado casados durante 26 años. Cuando nos conocimos, él tenía una pequeña empresa de construcción y yo hacía las cuentas desde nuestra mesa de cocina. Trabajé a su lado durante años. Preparaba facturas, llevaba registros, hablaba con proveedores y ayudaba a mantener todo funcionando mientras él hacía crecer el negocio. Pero con el tiempo, Rick empezó a hablar de la empresa como si la hubiera construido completamente solo. Yo había pasado de ser su compañera a convertirme simplemente en la esposa de Rick. Después apareció Melissa. Eso fue lo que más dolió. No era una desconocida. Era mi amiga. Una mujer que conocía mi casa, mis preocupaciones y hasta la manera exacta en que tomaba el café. Cuando descubrí los mensajes entre ellos, no necesité investigar demasiado. Una frase se quedó grabada en mi cabeza. Clare nunca entendería. Aquella frase cambió todo. El divorcio fue tranquilo por fuera, pero devastador por dentro. Vendimos la casa, dividimos los bienes y cada uno siguió su camino. Yo no era pobre, pero tampoco tenía una fortuna escondida. Por primera vez en décadas tuve que preguntarme qué quería hacer con mi propia vida. Conseguí un trabajo de medio tiempo llevando las cuentas de una clínica dental. El sueldo no era impresionante, pero el primer día que recibí un cheque con mi nombre me quedé mirándolo durante varios minutos. No era mucho dinero. Era algo más importante. Era mío. Poco después comencé a colaborar como voluntaria en Franklin Family House, una organización que ayudaba a familias cuyos hijos recibían tratamientos médicos lejos de casa. Allí nadie me conocía como la esposa de Rick. Solo era Clare, una persona que podía ayudar. Empecé haciendo tareas pequeñas, contestar llamadas, organizar suministros, recibir familias y revisar documentos. Hasta que un día encontré un error en uno de los presupuestos de la organización. Habían contado un mismo gasto 2 veces. Daniel quedó impresionado. Desde entonces comenzó a pedirme ayuda con los presupuestos y las reuniones de planificación. Yo conocía de construcción, sabía manejar números y, después de 26 años al lado de Rick, también sabía reconocer cuando algo no cuadraba. Poco a poco me involucré en una campaña para recaudar fondos para una gran ampliación de Franklin Family House. Incluso conseguí conectar a Daniel con algunos empresarios que conocía desde hacía años. Nadie sabía que esas relaciones venían de mi vida anterior. Yo tampoco quería que lo supieran. Entonces ocurrió algo que cambió las reglas del juego.
La empresa de Rick presentó una oferta para participar en la construcción de la ampliación. En cuanto vi el nombre de Bennett Comercial en los documentos, fui directamente con Daniel. No puedo participar en nada relacionado con esa oferta. Daniel entendió inmediatamente. Firmé una declaración de conflicto y me aparté de todas las reuniones donde se discutiera la propuesta de Rick. No vi precios. No revisé ofertas. No pregunté quién estaba ganando. Pensé que así terminaba el problema. Me equivoqué. 2 semanas antes de la gala, me encontré con Melissa en una cafetería. Después de hablar unos minutos, me dijo algo que me hizo prestar atención. Rick está muy seguro de que conseguirá el contrato. La miré fijamente. ¿Cómo lo sabes? Melissa sonrió. Porque él sabe cosas que tú no sabes. En ese momento no entendí qué quería decir. Ahora, mientras Daniel cerraba la puerta de aquella sala de reuniones y colocaba un sobre la mesa frente a mí, estaba a punto de descubrirlo. Clare, dijo con una expresión seria, tenemos un problema, y Rick está involucrado. Miré el sobre sin tocarlo, y por primera vez aquella noche, dejé de pensar en mi exmarido, en Melissa o en el insulto de la entrada, porque algo me decía que aquella historia era mucho más grande de lo que parecía. Si estás disfrutando esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad la estás viendo, y quédate hasta el final, porque lo que había dentro de ese sobre podía cambiar por completo la imagen que todos tenían de mí. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas impresas y una copia de un correo electrónico. Empecé a leer y sentí que el estómago se me cerraba. Alguien había enviado a uno de los principales donantes de Franklin varios mensajes internos de la organización. Mi nombre aparecía una y otra vez. En uno de ellos parecía que yo estaba hablando sobre los costos de la ampliación. En otro, preguntaba por los requisitos de los contratistas. Y en un tercero aparecía el nombre de la empresa de Rick. Pero había un problema. Los mensajes estaban incompletos. Habían desaparecido las fechas, las respuestas y parte de la conversación. Sin ese contexto, cualquiera podía pensar que yo había participado secretamente en la selección del contratista de mi exmarido. Yo no hice esto, dije. Daniel asintió. Lo sé. Y precisamente por eso tenemos que descubrir quién envió estos mensajes. Miré nuevamente las hojas. Yo había firmado mi declaración de conflicto y me había apartado de cualquier conversación relacionada con Rick. No había visto sus precios ni sabía qué posibilidades tenía de ganar. Pero en ese momento entendí algo terrible. No necesitaban demostrar que yo había hecho algo malo. Solo necesitaban hacer que pareciera posible. Y mientras Daniel hablaba con su equipo, miré hacia el salón. Rick estaba sentado en su mesa. Melissa estaba a su lado. Ella tenía el teléfono en la mano. Cuando levantó la vista y me vio, nuestras miradas se cruzaron durante unos segundos. Entonces Melissa puso el teléfono boca abajo. Ese pequeño movimiento me hizo pensar algo que no quería pensar. Tal vez Rick no era el único que tenía algo que esconder. Intenté acercarme a su mesa, pero Daniel me detuvo. Todavía no. Solo quiero hacerle una pregunta. Y yo quiero que primero sepamos la respuesta. Tenía razón, aunque me molestaba admitirlo. Me encerré unos minutos en el baño para respirar. Por primera vez pensé seriamente en marcharme. Podía pedir un coche, volver a mi apartamento y olvidarme de aquella noche. Había pasado suficiente tiempo intentando reconstruir mi vida como para permitir que Rick volviera a destruir mi tranquilidad. Entonces sonó mi teléfono. Era Emily, mi hija. Mamá, ¿estás en la gala? Sí. Papá está ahí. Sí. Hubo un silencio. ¿Y Melissa? Cerré los ojos. También. Emily suspiró. Luego me dijo algo que no esperaba escuchar. Mamá, no tienes que seguir protegiendo a papá. No supe qué responder. Durante años había intentado evitar que Emily tuviera que elegir entre nosotros. Incluso después del divorcio, cuando Rick hacía algo mal, yo buscaba una explicación para él. Está bajo presión. No fue exactamente así. Hay 2 versiones de la historia. Yo pensaba que estaba protegiendo a mi hija. Emily me hizo entender que quizá estaba haciendo lo contrario. Puedo querer a mi padre y aún así saber cuando está equivocado, me dijo. Cuando terminó la llamada, me quedé unos segundos mirando mi reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificar a Rick. Guardé el teléfono y regresé al pasillo. Daniel y Susan ya habían encontrado algo. El correo original había sido enviado desde una cuenta personal. La cuenta de Melissa.
Me quedé inmóvil. Durante 20 años había confiado en esa mujer. Había compartido con ella momentos que jamás habría contado a nadie más. Y ahora su nombre estaba en la pantalla. Daniel me miró. Necesitamos hablar con ella. 10 minutos después, Melissa entró en la sala de reuniones. Rick venía con ella. En cuanto Melissa me vio sentada junto a Daniel, su expresión cambió. ¿Qué está pasando? Susan colocó una copia del correo sobre la mesa. Queremos preguntarte por este mensaje. Melissa miró el papel. Después miró a Rick. Por primera vez desde que había llegado a la gala, la mujer que siempre parecía tener una respuesta preparada no dijo nada. Finalmente habló. Sí, lo envié. Rick la miró sorprendido. ¿Tú hiciste esto? Estaba intentando protegerte. ¿Protegerme de qué? Melissa me miró directamente. De ella. Sentí una mezcla extraña de tristeza y cansancio. ¿De mí? Todos sabían que estabas involucrada con Franklin, dijo ella. Todos sabían que tu exmarido estaba compitiendo por el contrato. Yo solo quería asegurarme de que nadie pudiera acusar a Rick de perder por culpa tuya. Daniel intervino. Eso no explica por qué eliminaste las fechas y el resto de la conversación. Melissa guardó silencio. Entonces Rick volvió a mirar el documento. Y su rostro cambió. Espera, ¿de dónde sacaste estos mensajes? Melissa no contestó. Daniel insistió. ¿De dónde? Finalmente explicó que unas semanas antes, un empleado de Franklin había enviado accidentalmente a Melissa un correo destinado a los voluntarios. El mensaje contenía algunos archivos antiguos relacionados con la planificación de la ampliación. Melissa los había guardado. Eso significaba que había tenido acceso a información que nunca debió conservar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Rick se volvió hacia Melissa. ¿Por qué estabas tan segura de que iba a ganar? Ella lo miró. Porque tú me dijiste que ganarías. ¿Cuándo? Melissa no respondió. Rick empezó a ponerse nervioso. Daniel observó la escena con atención. Hay algo más que debamos saber. Rick respiró profundamente. Entonces confesó algo que hizo que toda la habitación quedara en silencio. 2 meses antes, había hablado con un antiguo estimador que trabajaba para otra empresa que también competía por el proyecto. Durante esa conversación, el hombre le había mostrado parte de una hoja de cálculo con cifras preliminares de la competencia. Rick aseguró que no había pedido verla, pero la había fotografiado. Daniel lo miró fijamente. ¿La fotografiaste? Rick bajó la mirada. Solo una parte. No importa si eran cifras definitivas o preliminares, respondió Daniel. Tenías información de un competidor y nunca la declaraste. Yo permanecí callada. Durante 26 años había visto esa expresión en Rick. Siempre encontraba una manera de acercarse a una línea sin admitir que estaba cruzándola. Si no pensabas usar esos números, le pregunté, ¿por qué los fotografiaste? Rick no respondió. Y en ese instante entendí algo que me dolió más de lo que esperaba. La historia ya no se trataba de nuestro divorcio. Tampoco de Melissa. Se trataba de las decisiones que Rick seguía tomando cuando creía que nadie estaba mirando. Daniel finalmente se puso de pie. El proceso de contratación queda suspendido. Rick levantó la cabeza. Daniel, vamos. Conoces mi empresa. Precisamente por eso deberías haber sabido que esto estaba mal. Rick me miró. Por primera vez aquella noche no parecía arrogante. Parecía preocupado. Clare. No respondí. El comité tendría que revisar todo antes de tomar una decisión. Y mientras todos discutían qué hacer, yo comprendí que la situación estaba a punto de cambiar otra vez. Porque aunque Rick había cometido un error, todavía quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Quién había decidido convertir aquel error en un arma contra mí? Y la respuesta podía destruir mucho más que un contrato. La decisión del comité fue rápida, aunque no dramática. Franklin Family House suspendió el proceso de contratación y anunció que realizaría una revisión independiente. Rick tenía 2 opciones: retirarse voluntariamente o esperar a que la organización descalificara oficialmente a su empresa. Después de unos minutos, decidió retirar la oferta. Pero el problema no terminaba ahí. Los rumores sobre mí ya habían comenzado a recorrer el salón. Daniel no podía simplemente continuar la gala como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, tampoco quería convertir una noche benéfica en un espectáculo.
Subió nuevamente al escenario y explicó que el proceso de contratación había sido pausado para garantizar que todo fuera justo y transparente. No mencionó nombres. No acusó públicamente a nadie. Después hizo algo que me sorprendió. Se acercó a mí. Clare, ¿puedo decir finalmente tu nombre? Lo miré durante unos segundos. Meses atrás habría dicho que no. Yo había querido mantener mi participación en secreto para que nadie pudiera relacionarla con Rick. Pero esa noche miré alrededor del salón. Vi a los voluntarios, a los trabajadores y a las familias que Franklin había ayudado. Sí, respondí. Daniel volvió al escenario y contó la verdad. Explicó que yo había ayudado a conectar a la organización con algunos donantes importantes. Contó que había colaborado con los presupuestos y que incluso había comprometido una cantidad importante de dinero para la campaña. También dejó claro que, cuando la empresa de Rick presentó su oferta, yo había declarado el conflicto y me había apartado de cualquier conversación relacionada con ella. La gente empezó a aplaudir. No fue una escena de película. Nadie gritó ni hubo una ovación interminable. Pero algunas personas que habían recibido ayuda de Franklin se pusieron de pie. Una madre cuyo hijo había pasado semanas en tratamiento fue una de ellas. Después se levantó un hombre mayor cuya nieta también había utilizado los servicios de la organización. Entonces comprendí algo que me hizo contener las lágrimas. Yo había pasado meses intentando demostrar que mi vida ya no tenía nada que ver con Rick. Pero aquellas personas nunca me habían conocido como la exesposa de Rick. Me conocían como Clare. Y eso era suficiente. Más tarde, cuando la gala terminó, Rick volvió a acercarse a mí. Ya no tenía aquella sonrisa arrogante de la entrada. Yo no sabía, dijo. Ese siempre fue nuestro problema, Rick. Él bajó la mirada. Merced realmente estaba esperándote. Sonreí ligeramente. Sí. Por primera vez no sentí la necesidad de explicarle nada. Me puse el abrigo y me fui. No hubo una escena de venganza. Nadie lanzó una copa de champagne. Tampoco apareció un hombre rico en el estacionamiento para decirme que estaba enamorado de mí. Solo estaba yo, mi coche y unos zapatos que me estaban matando los pies. Me senté detrás del volante y tardé varios minutos en arrancar. Durante mucho tiempo había imaginado el día en que Rick finalmente entendería lo que había perdido. Pensaba que sentiría una enorme satisfacción cuando me viera de otra manera. Pero no fue así. Sentí alivio. Y, sobre todo, sentí que ya no necesitaba que él entendiera nada. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Melissa. «Ganaste, ¿estás feliz?» Leí la frase varias veces. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. También la borré. Finalmente dejé el teléfono sobre la mesa. Porque Melissa todavía pensaba que aquello había sido una competencia. Nunca lo fue. La verdadera prueba había sido decidir quién quería ser después de perder mi matrimonio, mi mejor amiga y la vida que creía que tendría para siempre. Y por primera vez, yo ya sabía la respuesta. La revisión independiente duró 4 semanas. Los investigadores revisaron correos, documentos, registros de acceso y las declaraciones de conflicto. Al final, confirmaron lo que yo había dicho desde el principio. Había informado de mi relación con Rick. Me había apartado de las decisiones relacionadas con su empresa y no había tenido acceso a sus precios. Pero también confirmaron lo que Rick había intentado minimizar. Había tenido información perteneciente a un competidor y no la había declarado. Su empresa no fue destruida. Sus empleados conservaron sus puestos y el negocio continuó funcionando. Pero Bennett Comercial quedó fuera del proyecto de Franklin. Melissa tuvo otra consecuencia. La organización dejó de permitirle participar como voluntaria porque ya no confiaban en ella para manejar información privada. No hubo policías ni gritos. Simplemente le dijeron que ya no podían confiar en ella. Y a veces, una frase así duele mucho más que cualquier insulto. Meses después, Franklin eligió a otro contratista y la ampliación finalmente comenzó. La campaña de recaudación también superó su objetivo. Yo seguí trabajando 3 días a la semana en la clínica dental. Y Daniel terminó convenciéndome de formar parte de la junta de Franklin. La primera vez que asistí a una reunión oficial, me miró y bromeó. «Ahora sí podemos poner tu nombre en alguna parte». Le respondí, «mientras no sea en una placa». Se rió. «¿Qué tal un armario de escobas?» «Seguro que ya está patrocinado». Por primera vez en años, pude reírme de algo relacionado con mi propia vida sin sentir dolor. Unos meses después me encontré con Rick en un supermercado, en el pasillo del café. No llevaba traje.
Melissa no estaba a su lado. No había empresarios ni donantes ni una gala elegante. Solo era Rick. Nos miramos. Él sonrió ligeramente. Yo también. Y seguí caminando. No porque quisiera castigarlo. No porque lo odiara. Simplemente porque ya no tenía nada que decirle. Durante años pensé que mi mayor victoria sería conseguir que Rick se arrepintiera de haberme perdido. Al final descubrí algo mucho mejor. Mi victoria fue dejar de necesitar su arrepentimiento. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado a Rick y Melissa desde el principio o habrías dejado que la verdad saliera por sí sola? Cuéntamelo en los comentarios y dime también desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Y si te gustan estas historias de traición, familia, segundas oportunidades y personas que finalmente encuentran su propia fuerza, suscríbete al canal y acompáñame en la próxima historia. Porque algunas personas creen que ganar significa hacer que alguien más pierda. Pero a veces ganar simplemente significa mirar atrás y darte cuenta de que ya no necesitas volver.